Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, jueves 23 de abril del año 2026. Recordándoles siempre que hoy está Jesús sacramentado esperándonos en las diferentes parroquias de todo el mundo. Está Jesús para que nosotros vayamos a postrarnos allí ante sus pies, ante su divina presencia. Y que no nos dé vergüenza el poder adorar a nuestro Señor. Que no nos dé vergüenza el postrarnos de rodillas, postrarnos frente en tierra para adorar a nuestro Dios. Hoy es jueves eucarístico. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba en su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 65 respondemos: tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos.
aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Y a Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestra mente de tu luz, de tu sabiduría, para entender tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas del día de hoy. El día de hoy estamos meditando nosotros, seguimos meditando Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, versículo 26 al 40. Esta es una de los pasajes bíblicos muy bonitos y que nos da a conocer y nos va a dar a entender de cómo ustedes y yo necesitamos saber cómo entender las Escrituras. Porque ya el Señor nos ha dicho de que a veces somos embotados de cabeza, que nos cuesta retener las cosas. Pero ciertamente nosotros somos los culpables de que estas cosas sucedan. Porque nosotros queremos saber, pero no nos queremos instruir. Ese es el gran problema. A nivel mundial la iglesia pidió razón de que qué era lo más necesario para la gente. Y pues no toda la gente, sino algunos de grupos, de diversas entidades que están dentro de la iglesia, pues aportaron sus ideas de qué era lo que se necesitaba. Ciertamente hubo varias opiniones, pero la que ganó fue el recibir formación.
La iglesia discernió, vio la manera de cómo poder dar la catequesis, y a la iglesia entera se nos envió la catequesis de formación para todos. Se nos mandó diferentes libros, diferentes formas de catequesis. Se nos envió historia de la salvación, donde nosotros tenemos la oportunidad de ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde nosotros nos enteramos de todo lo que Dios ha hecho, esas obras grandes que hizo Dios. Pero vinieron los libros, se le invitó a la gente para que viniera a reunirse y empezar la catequesis aquí en el centro de formación. Y eso fue en todas las parroquias, en todas las iglesias del mundo. Pero sucedió algo bien importante. Al inicio llegó mucha gente a escuchar los temas, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar de qué manera se puede hacer del conocimiento de Dios. Pero después fue bajando, fue bajando, fue bajando. Hablemos de 200 personas que llegaron, pero al final de cuentas se manejan entre 40 y 50 personas a lo mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que no le gusta a la gente la formación. Entonces, ¿por qué la pidió? Esta lectura donde dos ángeles dice, o el ángel del Señor le dice, Felipe, levántate, toma el camino del sur que va de Jerusalén hacia Gaza. Es un camino corto, no es muy largo. Tal vez habrán unos 5 kilómetros o 10 kilómetros entre las ciudades. Pero en esa distancia le dijo el ángel, ve, dirígete a ese lugar. Y luego ya el Espíritu Santo le dijo qué tenía que hacer. Y le dijo, pégate al carruaje de la persona que va allí y escúchalo primero. Ese era un gran hombre, dice, porque era un funcionario de Candace, una región de Etiopía, dice. Imagínense, desde Etiopía hasta Jerusalén son distancias muy largas. Pero el hombre vino, dice, para adquirir conocimiento. Y nosotros no queremos salir de nuestra casa, que quedará a 5, 10 minutos, 15 minutos a lo largo, o a lo mucho de nuestra parroquia, para poder querer saber más de Él. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, escucha qué es lo que va leyendo. Y dice que efectivamente Dios lo trasladó a Felipe para ese lugar. Y ciertamente el hombre Felipe se pegó al hombre que venía ahí leyendo la escritura. Y dice que leía el pasaje del profeta Isaías. Leamos. Dice que era un funcionario de la reina de Etiopía y era administrador de los tesoros, dice, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro
corrió Felipe oyendo a que el hombre le iba leyendo al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que está leyendo? Esa fue la pregunta que la iglesia le hizo a su pueblo, a todos nosotros. ¿Entiendes lo que están leyendo? ¿Entiendes lo que leen en la iglesia? ¿Entiendes lo que leen en en las redes sociales? Los evangelizadores, ¿entiendes todo eso? Esa fue la pregunta que Felipe le hizo al funcionario. Y es la pregunta que se nos hizo a nosotros. Esto fue lo que él contestó. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces aquí está la clave. ¿Por qué? Toda la gente pidió formación. Es lo mismo que es esto. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Es necesario que a nosotros, a ustedes, les expliquen las escrituras para poderlas entender. Ya hemos hablado que necesitamos pedir la acción del Espíritu Santo para que nos regale el don del entendimiento, el don de la sabiduría, para poder escuchar y entender su palabra. Pero tiene que haber alguien que se la explique a uno. Tuve la oportunidad de poder recibir mis 3 años en el Centro de Formación de Pastoral. Y allí me explicaron las escrituras, pero es la manera de cómo uno va a tener algo para poder dar. Porque si no estudio, ¿qué es lo que voy a dar? Era lo que este hombre iba leyendo. Yo leía las escrituras, leía y pues me parecía interesante, porque yo sí leía la escritura. Me parecía interesante, pero me quedaba lo mismo. Solo decía, qué bonita la escritura, qué bonito este pasaje, pero de bonito no pasaba. Pero era necesario que alguien me explicara la escritura para yo entenderla verdaderamente. Es lo mismo que hizo este hombre. Y ahora la pregunta es, ¿por qué la gente no va a formación? Unos porque son orgullosos. Dicen, esto ya lo sé, esto ya lo he leído muchas veces. Ese es un decir de la gente. Y puede suceder algo peor, de que la gente dice, pero si quiénes son los que están dando los temas, quiénes son los que están dando la catequesis. Ahí sí es que como dice el dicho, ¿verdad? La gente va por el panadero y no va por el pan. Dice la palabra de Dios que nuestra vida de conversión tiene que ser un camino de conocimiento, de un constante conocimiento. No nos podemos quedar solo con que, pues ya he oído. Tenemos que aprender a entender estas cosas. Tenemos que aprender a que nosotros somos los funcionarios que respondieron. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces dice que invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero no se queja frente al que lo trasquila. En otras versiones dice, al que lo mata. Así, él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. Son 3 grandes partes
que nos narra el profeta Isaías. Son 3 momentos que nos narra sobre el cordero sediento, el cordero que fue llevado al matadero. Que precisamente Felipe dice que le empezó a enseñar, le empezó a explicar de qué se trataba. Dice que partió desde el pasaje que iba leyendo. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna. La orden de Jesucristo nuestro Señor: vayan por todo el mundo. Vayan, es una orden. Bauticen, enseñen, hagan mis discípulos. Felipe, bautizó a ese hombre porque verdaderamente creyó en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le explicaron las Escrituras. Nosotros necesitamos que nos expliquen las Escrituras para nosotros poder entenderlas muy bien. Termina la lectura de Hechos de los apóstoles. Dice: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados en que se encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Miren, importante lo que nos dice acá. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio y prosiguió su viaje lleno de alegría. El Espíritu Santo, cuando nosotros clamamos a Él, que nos regale sus dones, para que nosotros podamos hacer las cosas bien, nos regala el don de la sabiduría, el don de entendimiento, el don de la piedad, el don del santo temor de Dios, para que nosotros podamos entender lo que estamos escuchando. En cada homilía, nuestro sacerdote nos explica las Escrituras. Como decíamos en un tema anterior, cuando veamos que un sacerdote no habla de la palabra de Dios, no explica las Escrituras, pues tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque si nos empieza a decir cosas que suceden en el mundo, nos empieza a decir cuentos, mucho cuidado con eso. Entonces ya nosotros vimos que este hombre se convirtió por la predicación de Felipe. Se convirtió porque verdaderamente creyó en que Jesucristo era del que hablaban las Escrituras. Bueno, eso estaba, eso fue 750 años más o menos antes de que viniera Jesucristo a esta tierra. Veamos el Santo Evangelio. El Santo Evangelio está tomado de San Juan 6, 44 al 51 y nos sigue hablando del pan de vida. Ustedes escucharon muy bien las Escrituras, donde dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y precisamente el Padre atrae enseñando la verdad y no imponiendo la necesidad. Porque atraer es propio de Dios. O sea, Él nos llama de buena manera, para que nosotros podamos escuchar la voz de su Hijo. Fíjense que este hombre
este funcionario lo podemos relacionar acá, porque dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. El, el milagro de Dios es atraernos a nosotros. Nos encontró y nos atrae para que vengamos a Él, para que cambiemos nuestra vida. El Padre atrae, dice, enseñando la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su Hijo Jesucristo. Y no imponiendo necesidades, dice, porque atraer es propio de Dios. Miren qué hermoso esto. Todos nosotros somos enseñados por Dios. Todos los que somos enseñados por Dios, venimos al Hijo, que es Jesucristo, porque oímos y aprendimos del Padre por el Hijo. Todo el que oyó al Padre y aprendió, viene a mí, dice el Señor. Por eso es de que ayer les meditaba un poquito sobre que me llamaba mucho la atención cuando Jesús en todo momento, todo lo que hace, da gracias al Padre y da gloria al Padre. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de tener para poderle decir a Dios. Siempre, todo lo que hagamos, ponerlo en sus manos. Si es posible que se realizan estas cosas, perfecto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así fue como Jesús oró en el huerto de los olivos. Señor, si puede pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos da la oportunidad, nos atrae hacia Él para que nosotros vayamos a su Hijo Jesucristo. Manifiesta en esta lectura que no se refiere como el que viene obligado, porque Dios no obliga. Él atrae, pero no obliga. Él nos da la libertad siempre. Sino aquel que viene venciendo, dice, muchos obstáculos, muchas contrariedades. Y manifiesta que esta persona necesita el auxilio de Dios. Todos nosotros necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos de Dios en todo momento. Voy a un viaje, tengo que ponerlo en las manos del Señor. Voy a mi trabajo, tengo que ponerlo en las manos del Señor. Voy a hacer una empresa en las manos del Señor. ¿Acaso no todos los días nosotros ponemos en las manos del Señor todas las actividades de nuestro día? A nuestros hijos, a nuestra familia, a todos quienes nos rodean, a nuestros nietos, a nuestros ahijados, todos están y deben de estar en la oración dirigida al Padre y en las manos de Él. Esa es la manera como el Padre nos atrae para que verdaderamente escuchemos al Hijo. Nos sigue diciendo que Él nos resucitará el último día, pero si nosotros creemos verdaderamente. Miren este funcionario era un hombre convertido, era un hombre que dice que vino a adorar a Dios a Jerusalén. Y aunque sabemos que a Dios nadie lo ha visto, sino que el Hijo, Jesucristo nuestro Señor, vino a revelar al Padre. Pero este hombre vino desde tierras lejanas para adorar a Dios. Y se vino a encontrar con la novedad de ser evangelizado. Pero
Lo importante de él es que supo escuchar la palabra de Dios. La leía, la meditaba, pero no la entendía. Tiene que haber alguien que nos explique las escrituras, porque nosotros solitos no podemos, no podemos. Entonces dice que Él nos resucitará en el último día si creemos en Jesús, si creemos que Él es el Hijo de Dios, si creemos que Él es el Mesías, si creemos que Él nos da todo. Dice, la Escritura dice, está escrito por los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es alguien que haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Este sí lo ha visto. Jesucristo, que vino del Padre, conoce a su Padre. Y el Padre conoce a su Hijo y lo envió para que nosotros, de veras que no, nosotros que, de veras, ¿quiénes somos para que Dios se acuerde de esa manera? Dios es Dios, Dios es todopoderoso, pero se acordó de estos miserables pecadores como nosotros. Dice, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, dice. Ayer meditábamos que estas son palabras mayores, estas son palabras de verdad, son palabras de Dios. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Y por eso es que creo yo. Por eso es que yo creo en las palabras de Jesús, porque son palabras de vida eterna. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Vamos a leer un extracto de lo que nos dice San Agustín, pero vamos a terminar. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne para el mundo, para que el mundo tenga vida. Nos vuelve a recordar, ¿por qué? ¿Por qué el Señor, cuando dice una cosa, le debemos de poner importancia? Pero cuando la dice dos veces, tiene que ser mucho más importante. Cuando la dice tres, eso es ya demasiado. Es como cuando le dijo a San Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya él lo tomó así tranquilo. Pero cuando ya iba diciendo la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y a la tercera vez, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, que una vez es importante, la otra es más importante, tres veces más importante todavía. Y aquí el Señor nos lo está diciendo muchas veces. Tendrán vida eterna, dice. Luchemos por esa vida eterna, hermanos. Se llama Él, Jesucristo, a sí mismo, vida eterna, pan de la vida, porque encierra en sí, escuchen, encierra en sí toda nuestra vida, tanto en la presente como en la venidera, como en la futura. Mucha gente dice, disfrutemos de esta vida porque de esta no hay otra. Qué equivocados están. Si esta es solamente una vida temporal. Y cuando Dios dijo, para Dios es un año, no, un día como 1000 años y 1000 años como un día. Imagínense, vivimos aquí para Dios
probablemente sean 10 días, 12 días, pero nos está ofreciendo la vida eterna, años sin fin con el Señor. Por eso es de que Él se llama a sí mismo pan de vida, agua viva. Le ofreció a la samaritana agua viva. Y ella le dijo, dame de esa agua. Y nosotros debemos de estar pidiendo también esa agua. Debemos de pedir su carne siempre. El Señor quiso quedarse en la hostia consagrada, se quiso quedar en el vino. Ya cuando es consagrado, ya no es el vino ni el pan, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces, a mí me quedaron estas palabras del Señor, porque dice que encierra en sí toda nuestra vida, tanto en la presente como en la venidera. Estar siempre en la presencia del Señor, estar en la casa del Señor. Me llena el corazón de mucha alegría el poder transmitirles estas palabras de vida eterna. Pero hagámosle caso al Señor, hagámosle caso. Vayamos a que nos instruyan en las Santas Escrituras. Vayamos a que nos instruyan a cómo podemos vivir bajo la protección de Dios. Él nos dejó todo el lineamiento. Cuando nosotros compramos un electrodoméstico, dígase un microondas, una lavadora, una estufa, cualquiera de esos aparatos, esos aparatos siempre traen un manual. Pero a veces tenemos la mala costumbre de que abrimos la caja, sacamos el producto, conectamos y lo echamos a funcionar. ¿Y cuál es el resultado de eso? A veces le dice, cuidado, porque la espiga tiene que ser de una manera, el voltaje tiene que ser de otro. ¿Y esto qué es? Nos lo dice en el papelito que nos trae adentro, porque todos los aparatos traen un manual operativo de cómo nosotros podemos manejarlos. Igual es nuestra vida. Ya el Señor nos dejó este sagrado libro. Este es nuestro manual de vida. Esta es la vida eterna. Pero si no lo leemos, pues nos vamos a conectar a alguna cosa y pues se nos van a tener que parar los pelos y nos vamos a quedar sin pelo porque no era la manera de donde teníamos que conectarnos. Este es nuestro manual de vida. Aquí está todo. Nosotros al inicio de nuestra vida matrimonial con mi esposa decíamos, si hubiera una escuela donde pudiera uno recibir educación, donde pudiera recibir de cómo educar a los hijos, cuán equivocados estábamos. Si aquí está todo el manual, aquí está todo lo que necesitamos para educar a nuestros hijos. Padres, no se confundan, no cometan el mismo error de nosotros. Aquí está todo. Dice el Señor, Padre, te hablo a ti, Padre, si quieres que tus hijos sean buenos en la vida, edúcalos. Si no quieres llorar con tus hijos, edúcalos. Esto lo dice aquí, libro de la sabiduría. Entonces, miren, hermanos, de verdad, les vuelvo a repetir, a mí me llena de una emoción, una alegría de hablar del discurso del pan de vida. Porque no, como ayer
escuchamos, no vamos a entenderlo. Eso es un misterio. Pero dijo Jesús, crean, crean en mí. Los judíos no creyeron en él porque eran gente, dice, dura de corazón y de mente cerrada. Pero que no nos pase a nosotros esto. Seguiremos nosotros hablando sobre todavía el pan de vida, porque el Señor quiere dejar en el corazón de ustedes y en mi corazón claro que Él es el pan de vida, que es su cuerpo el que nosotros debemos de tomar en cada Eucaristía, porque si no lo tomamos, no tenemos vida eterna. Si nosotros no tomamos el cuerpo y la sangre del Señor en la Santa Eucaristía, no vamos para ningún lado. Es el sacramento de nuestra fe y eso es importante, demasiado para nosotros. Dice San Agustín de Hipona, como ellos se enorgullecían, dice, hablando del maná, les recuerda que comieron el maná en el desierto y murieron, porque eran como ellos, murmuradores. Murmuradores eran los padres de los hijos murmuradores, porque se dice que en nada ofendió tanto aquel pueblo a Dios como murmurando contra Dios, y que por esta razón murieron, porque creyeron solo lo que veían y no creían ni entendían lo que veían. Meditemos y analicemos esto para que podamos entender otro poquito de lo que es el discurso del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y busquemos siempre el estar en comunicación, en estar en la común unión con Dios Padre Todopoderoso, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.